Cuando vemos en los titulares del diario que quiebra un banco, cuando vemos que hay una quiebra en una gran empresa, por distintos factores, y más ahora con estos últimos que han resonado de la quiebra del Silicon Valley Bank o de otras entidades financieras, por detrás siempre surge alguien que dice, es que es un problema de management, es un problema de malas decisiones, es un problema de que no se gestionaron bien los riesgos. Gabriel, ¿qué es un análisis de riesgo? Eh, bueno, gracias por la pregunta. Yo diría que en primer lugar el mejor análisis de riesgo es aquel que se ejecuta, porque no es un problema de saber, es un problema de aplicar lo que se sabe, que todos sabemos a qué nos referimos. El problema, por lo menos con la banca en particular, es que los análisis de riesgo existen, pero no le dan, parecería ser en algún momento, mucha atención. Hace pocas horas leía en algún medio financiero norteamericano, que justo en el estrés test, perdón por la risa, en el estrés test no había detectado los problemas porque había omitido el riesgo que se corría ante el alza de tasas en un momento determinado. Y la verdad, si eso lo dice una persona que se dedica a la medicina cardiovascular, bueno, es entendible que lo repita. Pero la verdad que en el sector financiero decide que el análisis de riesgo falló porque no tuvieron en cuenta el alza de tasa, y la verdad que yo me lo callaría porque suena a ridículo o a poco creíble. Cualquiera de las dos cosas A para poco mí. profesional, ¿no? A mentira. Sí, total. Disculpa, no sé cómo se dirá en otro término, ¿no? Sí. De bullía, bullshit, pero puede ser, pará, puede ser. El gomero se olvidó que al neumático hay que darle aire. No, pará, no, no es así. Y si se olvidó, no se podía olvidar. Punto. Pero Creo que hay dos normalmente se cosas. asocia mucho el análisis de riesgo a la banca. ¿Es algo exclusivo de la banca o lo tiene que hacer cualquier persona? A eso iba. Yo creo que cualquier persona con su presupuesto personal, incluso. ¿Qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? Me suspenden, me bajan el salario. Soy vendedor de lámparas y vendo un 30% menos. ¿Qué pasa si mi hijo o hija decidió casarse? Difícil en esta época, pero él decidió y me pide plata para la fiesta. ¿Qué pasa si me tengo que hacer un implante que cuesta $1.500? What if? ¿Qué pasa si esto en la familia, en el presupuesto familiar, y vamos creciendo a cualquier negocio? ¿Qué pasa si no llegan los productos importados que necesito para vender en mi ferretería? ¿Qué pasa si no llega el papel que necesito vender en mi librería? Pero con el que pasa solo no alcanza. ¿Qué pasa si, qué hago si esto sucede? ¿Qué hago? Cierro la librería si no viene el papel. No sé, ¿qué hago? Vendo mi casa si vendo menos, si el mercado me demanda menos lámparas y yo soy vendedor de lámparas. No. ¿Qué curso de acción tomo? En resumen, y para no aburrir más, cualquier actividad individual o comercial requiere por lo menos entender qué pasa si y qué hago. ¿Qué curso de acción alternativo tengo? Ni que hablar de la banca, ni que hablar de las grandes compañías, que es otro el problema, es otro el animal ahí. En lo familiar, en la pyme, tenemos la presión diaria. Muchas veces no sabemos hacer qué pasa si me suben los impuestos y la inflación. Y esto hay que hacerlo porque es de vida o muerte. Prever, entender qué pasa si, que las cosas no te caigan sobre la cabeza y uno no tenga ningún plancito mediano de salida. Y en las medianas y grandes compañías, yo creo que los problemas son dos y diferentes. En algunas existen tres problemas. En algunas existen análisis de riesgo parcial sobre algunas variables. No existe una estrategia de análisis de riesgo, ni mucho menos de inteligencia de negocio a ver qué pasa a futuro. En otras existe el plan, pero no lo aplica directamente. Y el tercer caso es, se hacen análisis de riesgo en base a variables viejísimas. Luego, hoy tu problema, ¿cuál fue en la pandemia? Que de pronto te cortaron los barcos y el flete se fue de 1.000 a 12.000, una container. Hoy vale otra vez 1.500. Pero ¿te pasó eso? ¿Te pasó que te sube la tasa del gringo y tu crédito se encarece? Directamente el banco te dice, ¿sabes qué?
no te puedo renovar la línea. Te pasó que no puedes Estas abrir la son- puerta de un local y que tienes que tener un e-commerce porque si no se te cierran todas las puertas para poder facturar, ¿no? se inundó el local. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vendo? Entonces, Totalmente. estas preguntas son básicas de hacer. ¿Y con qué herramienta? Tampoco podés estar analizando qué bombero llamo si hay un incendio. No, querido. Los desafíos del siglo XXI es cómo encaro la transformación digital, cómo hago e-commerce, cómo me identifico quién es mi cliente. ¿Cuál es mi riesgo hoy si no identifico cuál es mi cliente? Es muy fácil desaparecer, porque la competencia lo va a identificar. Pero acá no somos la NASA. No hace falta ser la NASA. No hace falta invertir centenares de millones. Hace falta tener un proceso ordenado, establecer prioridades y revisar lo que se hace. A Desde mí me una gusta casa, que digas eso porque por lo general se cree que el análisis de riesgo es algo para grandes compañías y en realidad lo tenemos que hacer todo, hasta aunque sea listándolo en un Word y aplicando sentido común para saber qué es lo que nos puede ocurrir o lo que no. Esto quiere decir que un emprendedor, que una pyme, que un profesional que brinda sus servicios profesionales tiene que hacer un análisis de riesgo. Y sobre todo, algo que nos encontramos muchísimo cuando estamos trabajándolo en universidades con alumnos que están capacitándose en gestión de riesgo, la mayoría cree que es hacer futurología, de qué puede pasar. Como si hacer futurología es sacar la bola de cristal para ver qué va a pasar y saber con anticipación qué es lo que va a suceder. No, no se detiene ahí. Hay que hacer el plan de acción. O sea, identifico para hacer. Si no, es lo mismo que la nada, ¿no? yo creo, Elvia, por mi parte, que el problema con los riesgos es que desafía algo muy que está dentro de nuestro estómago, que es nuestro miedo al futuro. Entonces, volvemos a creer que va a haber una poción mágica que nos salve. Lo sepamos o no lo sepamos, lo que estamos creyendo es eso. Ujú. Entonces nos olvidamos. Pero a José, el chico que tiene el chiringuito acá a 2 cuadras, y lo salvó en la pandemia, que tuvo que cerrar el local. Y tenía los teléfonos de todos nosotros y se comunicaba por WhatsApp con todos nosotros, nos traía la mercadería, pero él ya lo tenía, había previsto eso y los mecanismos de distribución. No confiemos. Mirá, la confianza sirve, la esperanza sirve para muchas cosas, pero no es una estrategia comercial ni profesional. La estrategia profesional es prever cursos de acción si pasa algo. Es accesible, es para todos, porque ya les decimos, no es un software sofisticado de hacer escenarios como sí tiene que hacer un banco y que a la vista está de los últimos días, los bancos tampoco lo hacen muy bien. O sea que no digamos, bueno, necesitamos el software para hacerlo tremendamente perfecto. No, fíjense que hay gente con el software que no lo hace de forma perfecta, pero es listar qué es lo que nos puede pasar que nos desestabilice y todo. Y no solamente que nos desestabilice para mal, como decías vos, pandemia, además, siempre somos bastante para ir para lo negativo. Hay veces que nos desestabilice para bien, que tenga, no sé, un boom de venta, puede ser un riesgo grande, porque si no lo podemos cubrir, el morir de éxito Bueno, es una posibilidad. totalmente, qué buen punto el tuyo. Mirá, yo creo que es peor no saber por qué te va bien que no saber por qué te va mal. Es peor, porque cuando te va bien uno tiende a la borrachera, ¿vio? Esto es fiesta, dale que va, esto no se acaba nunca, y de pronto se acabó, y no sabes por qué se acabó, ¿verdad? Y esto pasa en la pequeña empresa, pasa en el profesional, pasa en la mediana y en la grande, no hay diferencia. Lo que pasa es que la grande tiene más espalda financiera muchas veces y tapa los agujeros con plata, cosa que nosotros no podemos hacer. Pero creo que esta es la cuestión, la que vos mencionás, fundamental, a tener en cuenta. Papel y Atención con lápiz. esto. Accesible para todos, para la vida profesional y para la vida personal, lo que nos puede desestabilizar para mal, lo que nos puede Totalmente. desestabilizar para bien, ¿no? Sí, y con una mínima inversión, ¿eh? No hace falta. Y Ok, casi todo inversión de tiempo y de no dar nada por sentado. Muchas y de gracias, usar la Rafael. cabeza. Un gusto, como siempre.